entramos a la sesión titulada Infraestructura y Logística para la Productividad. Ahonda en este tema Alfonso Bustamante, presidente de Comex Perú, Carlos Neuhaus, presidente de Copal, Leonie Roca, presidenta de AFIN, y Luis Estrada, director ejecutivo de Capital Foods, quien moderará esta sesión. Bienvenidos. Hoy día estamos con Leonie Roca, Alfonso Bustamante y Carlos Neuhaus, y lo que vamos a hacer hoy día es darle un doble clic al tema de infraestructura. Vamos a repasar antes rápidamente unos conceptos en estos cuadros. Hace un momento en la presentación de Fernando Zavala hemos visto la estrecha relación que hay entre competitividad, productividad, y esas flechas indican bienestar. Un país con bienestar es altísimamente probable que sea un país competitivo, y un país competitivo es un país que tiene índices importantes de productividad. Estos cuadros que ven acá refrendan lo dicho. O sea, esto no es un invento ni es una idea, sino que está, digamos, estadísticamente probado, ¿no? La productividad con el ingreso per cápita, la productividad con la infraestructura, que es una relación un poco más distinta, ¿no? Aparentemente, pero ahí vemos relaciones entre países con infraestructura y niveles de productividad. Y no sé qué está pasando con esto. Y cuando hablamos de productividad podemos hablar de Estado, productividad en el Estado, productividad en empresas y productividad de personas. Que la base de la productividad del Estado, de las empresas y de las personas es la infraestructura, en todo caso, ¿no? Aquí tenemos algunas relaciones importantes comparando siempre con Chile. Estamos en competitividad 30 puntos menos. En infraestructura estamos 44 puntos menos. Y la brecha que tenemos de productividad son 159.000 millones. O sea, 160.000 millones de dólares es esa brecha que tenemos para poder llegar y para poder enfilar al Perú hacia ese segundo despegue, ¿no? Yo, en este grupo, estamos con Leonie, porque si identificamos un problema y queremos pasar a la acción, o sea, si el problema está identificado, ¿por qué no pasamos a la acción? ¿Por qué no hemos trabajado todos estos años en el desarrollo de infraestructura? Han sido años donde se han dado condiciones, ha habido bienestar económico, ha habido excedentes económicos, sin embargo no hemos hecho el desarrollo que queríamos hacer en términos de infraestructura. Entonces, Leonie tiene de alguna manera el encargo de mostrarnos qué trabas hay para que la infraestructura se desarrolle en el Perú. Hemos invitado a Carlos Neuhaus. Carlos está a cargo del comité de los Panamericanos. Lo tomó en septiembre del 2016 y está en un porcentaje de avance importantísimo y va a cumplir con los encargos, y esto está directamente relacionado con infraestructura, ¿no? Nos va a contar un poco cómo ha podido hacerlo. Y Alfonso Bustamante es un empresario que tiene inversiones en sectores agrícolas, donde ha alcanzado altas tasas de productividad y tiene una experiencia muy grande en todo lo que son servicios, y desde el sector privado él puede detectar estas deficiencias logísticas, ¿no? Entonces, sin más, lo dejo con Leonie para que comience esta articulación, ¿no? Mi presentación, si me la pueden poner. Ok. La primera vez que estuve en CADE fue en el año 93, hablando fundamentalmente de institucionalidad, reforma del Estado, y al final se van a dar cuenta que no voy a hablar de infraestructura, sino de eso. Es curiosísimo.
Lucho ya mencionó el impacto que tiene la infraestructura en el crecimiento económico y la productividad. Eso es obvio, lo dicen todos los economistas, es de manual. Pero de lo que se habla poco es del tremendo impacto que tiene la infraestructura en nuestras vidas, en nuestro día a día, ¿no? El que tiene para nuestros hijos el ir a trabajar o a estudiar, el que tiene para nosotros perder 20 días de nuestras vidas en el transporte citadino que tenemos, en los niveles de estrés que vivimos por eso. La infraestructura conecta, da oportunidades, permite que ciudades remotas se integren con ciudades más importantes, que productores medianos lleguen a centros logísticos para hacer los negocios. Tiene que ver con la gente, tiene que ver con las personas. Su impacto económico está clarísimo, lo saben todos. Pero de lo que muchas veces nos olvidamos es que el déficit de infraestructura impacta en la calidad de vida y en la igualdad de oportunidades que tiene nuestra gente. Infraestructura tiene que ver con personas. Ahora, voy a tener que retroceder. ¿Se me fue? Ahí está. No quiere pasar, me estoy pasando lo feo. Hay cosas buenas, siempre hay cosas buenas y hay que resaltarlas. Lo primero es que, a diferencia de lo que dejé yo cuando salí del mundo de la infraestructura hace varios años, hoy día en el Perú tenemos operadores de infraestructura, constructores también de infraestructura, de primer nivel internacional. No los teníamos hace 10 años. Tenemos un nivel de know-how en la operación de infraestructuras de toda naturaleza que hoy día no tenemos. La gerente general del Metro de Barcelona trabaja en el Perú. Y tenemos ese tipo de recursos humanos, de know-how. Tenemos hoy día un capital humano y conocimiento que no teníamos hace 10 años. Lo otro que es fantástico y que se menciona poco es que tenemos financiamiento. Hace 2 semanas, en una reunión de la Alianza del Pacífico sobre infraestructura, los colombianos decían: tengo un montón de proyectos pero no tengo financiamiento. Bueno, la buena noticia en el Perú es que tenemos financiamiento. Pero claro, ya sabemos, estamos mal en el ranking de competitividad y la brecha está en todos los sectores, no solamente los tradicionales, sino en los denominados soft, como educación, habitación, salud. Les suelto algunos datos nada más para que vean cómo estamos y son, ¿no?, un cherry picking de datos. 84 iniciativas privadas de inversión en infraestructura presentadas porque el Estado las solicitó en el marco de estas ventanas. Solo una ha sido declarada viable. Una. 7.400 millones de dólares de stock de inversión ya comprometida con contratos de concesión que no avanzan, están atracados. Si tú eres concesionario, y acá hay varios concesionarios sentados, y no me dejarán mentir, tienes que relacionarte con 5 o 6 contrapartes que, para colmo de males, piensan todas distinto. Y los procesos, un proceso de una adenda natural, porque hay que ajustar plazos, porque no te entregaron las tierras, puede tomar 2 años para modificar el cronograma de un contrato. Hacer una expropiación puede tomar 2 años. En algún lugar salía y, vamos, ahí dice 60.000, pero podrían ser 5.000, da lo mismo, es fantástico el número, sorprendente. La cantidad de funcionarios públicos que han enjuiciado a la Contraloría porque no están de acuerdo con los procesos administrativos que les han iniciado. La Contraloría, acá está Nelson, es paralizante y no es culpa de Nelson, es culpa de un sistema que tenemos que repensar. El 70% del valor de los proyectos convocados en la cartera de preinversión que no se concreta. Y siempre hablamos de un plan de infraestructura que nunca llega. Ahora, si uno mira dónde estamos y tiene que escoger 3 problemas que solucionar, lo que va a encontrar son 3 problemas que tienen que ver con estas reformas de segunda generación. Primero, necesitamos tener un plan e instituciones adecuadas para ejecutarlo. Y un plan no es una lista de lavandería. Un plan empieza por una visión de largo plazo de dónde queremos estar en 20, 25 años y sobre la base de eso empezamos a hacer nuestras listas de lavandería de 5 o de 1. Pero esa visión, como es de 20 años, tiene que ser compartida. No la puede hacer el MEF solo, no la puede hacer la PCM solo, tienen que conversar. Y no solamente tienen que conversar con el sector privado, tienen que conversar con el sector académico, tienen que conversar los ministerios entre ellos y se tiene que conversar hacia abajo con los niveles subnacionales de gobierno. Y después hay que tener las instituciones que lo ejecuten, porque si para hacer cada cosa hay 5 responsables, es como cuando en una casa la gente dice hay que nadie lo hace, ¿no? Lo otro es que tenemos que resolver el tema catastral y el tema de propiedad. Registros públicos en el Perú se maneja como un tema de abogados.
Y los registros públicos son un tema económico, eminentemente económico. Tenemos que repensar el sistema de catastros, el sistema de registros públicos, sacarlo del Ministerio de Justicia y pasarlo a un lugar donde tenga una mirada distinta. Y por último, el sistema de control, que hay que repensarlo. La propuesta es bien sencilla, pero es grande. Primero, hay reformas estructurales que enfrentar, hay que armar un grupo de trabajo para empezar a trabajar en ellas. Hemos hablado antes de estos 3 temas: control, liberación de áreas, planes, en fin. Pero mientras esta cosa pasa, no podemos quedarnos esperando. Hemos visto en la exposición anterior este tema de los últimos 2 años y cómo vamos para peor. Hay que agarrar 20 proyectos y esos 20 proyectos hay que sacarlos del Estado asís. El Estado que tenemos hoy día no funciona para sacar adelante infraestructura. Y tenemos un modelo, tenemos la suerte que hoy día tenemos un modelo que sí viene funcionando, y Carlos nos va a contar sobre él, y tenemos que ver cómo hacemos para aplicar este modelo de los PMOs y de los gobierno a gobierno, que no vienen con deuda, que no vienen con proveedores, que son asesoría, transferencia de know-how y acompañamiento para estos proyectos. El Consejo Privado de Competitividad, no avanza, ya estoy terminando, ha escogido estos 20 proyectos, ¿ya? Y yo quiero, por eso traje mi teléfono y mis anteojos. Anteayer me conmovió mucho la carta de los niños, recordarán. Yo me quedo con 2 mensajes. Trabajemos juntos, eso nos dicen 700 niños, y hagan bien su trabajo y cuiden de nuestro país. No estamos haciendo bien nuestro trabajo, no estamos conversando, no estamos discutiendo y no estamos teniendo esa visión de largo plazo que nos acaban de decir que es la necesaria para garantizar la sostenibilidad de cualquier nación. Muchas gracias. Sharp, ¿no? Gracias, Leoní. Carlos, por favor. Bueno, hace poquito más de 2 años me encargaron una tarea que parecía imposible, que era organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Esa tarea se hacía más compleja con los Parapanamericanos. Estos Juegos son el 26 de julio del 2019, empezamos. Los Panamericanos vamos a tener la visita de 40 países, hacer 39 deportes, 62 disciplinas y 23 son clasificatorios para Tokio. Los Parapanamericanos serán del 23 de agosto al 1 de septiembre, vendrán cerca de 2.000 deportistas y serán 17 deportes, 18 disciplinas y 13 clasificarán para Tokio. Se calcula que vendrán al Perú aproximadamente 175.000 visitantes. Hay sitio para tenerlos. Pero también ellos serán vistos por 400 millones de personas en todo el mundo. O sea, aquí el Perú va a estar muy visible y todos tenemos que participar. Cuando llegué, me encontré que tenía que enfrentar esta gran ola y tenía que ver por dónde empezaba. Teníamos que buscar un nuevo modelo de gestión pública y privada, digamos, una mezcla que nos permitiera cumplir con este compromiso de Estado. O sea, aquí estaba de por medio el nombre del Perú. Y estábamos a muy poco tiempo de que nos dijeran muchas gracias y nos vamos a otro país. Y esto no lo podíamos permitir. Este nuevo modelo, primero, tenía que ser basado en tener un equipo. O sea, nada se puede hacer solo. El one-man show ya acabó hace mucho tiempo. Y este nuevo modelo tenía que tener una visión de legado, asistencia técnica internacional especializada. Habían algunas voces que decían, los peruanos sí podemos, sí, pero sí podemos y teníamos 5 o 6 años para prepararlos porque el Perú se comprometió en el 2013, pero en septiembre del 2016 las opciones eran muy pocas. Teníamos que tener procesos de contratación transparentes y competitivos que también nos permitiera tener transferencia de conocimiento, o sea, que nuestros profesionales pudieran ser capacitados y además
poder ser empleables en otros sitios y en otros países, cosa que ya está sucediendo. Nosotros conseguimos que el gobierno promulgue 2 decretos legislativos que permitieran vializar estos juegos. Estos decretos legislativos permitían, por ejemplo, licencias automáticas, utilización de entidades como las Fuerzas Armadas para nivelación de terrenos y avanzar. Eso nos permitió avanzar como 5 meses en la vía panamericana. Y encontramos primero en unas negociaciones muy arduas con 2 países de súper nivel de competitividad, que era Canadá y Estados Unidos, y Gran Bretaña. La decisión fue muy difícil, y acá Winnet es testigo, ¿no? Pero optamos por Gran Bretaña, bueno, razones fueron muy difíciles, como les dije, y lo que perseguíamos era que nos ayuden en la infraestructura, que nos ayuden en el project management, en los temas de procura, en la gestión deportiva organizacional y sobre todo en el legado, en el día después. Y así empezamos, firmamos en abril del año 17 y estamos avanzando. Hoy día, estas son las torres que ya están terminadas. Antes de fin de año podemos ir a alojarnos ahí, ya funcionan. Lo que hicimos fue un proceso que aseguren la competencia. Para cada proyecto tuvimos casi 40 postores de todo el mundo. También se evaluaban la integridad ética y profesional. Pedíamos estados financieros auditados sin objeciones. Se evaluó el conocimiento respecto a los proyectos a través de cuestionarios con plazos razonables, todo por Internet, todo a través de plataforma tecnológica. Evaluábamos la innovación, prevención de conflictos y teníamos también mecanismos de disputa que hacían que las obras no se paralizaran. Estos contratos NEC, hechos por ingenieros, para ingenieros, este es el futuro centro acuático, ya dije lo de resolución de disputas, los contratos eran diseñados por ingenieros para avanzar de una manera eficiente y cada contrato se ajusta a las obras y no al revés. Resultados: 0 impugnaciones y denuncias, reducción de plazos. Tenemos 5 proyectos, dije ya con 40, digamos, empresas participantes por proceso. Estamos cumpliendo, hacemos esfuerzos sobrehumanos para mantenernos en el presupuesto de 4.300 millones de soles. Hay una muy buena gestión de riesgos, tenemos expertos de muchos países. Tenemos 40 áreas funcionales porque los panamericanos no es solamente hacer obras, sino es toda la organización que esto viene. Y trabajamos con la Contraloría General de la República con un sistema de control concurrente. Vamos avanzando, se presentan las observaciones, se discuten, se emiten los informes, se dan plazos para resolver. Nos podemos equivocar, pero tenemos la capacidad para corregir los errores dentro de los plazos. Finalmente, y por favor pido que se paren, Dunia Felices, Dunia, 3 veces campeona panamericana, es una fiera nadando. Hernán Viera cargaba cilindros de gas en Piura, en Castilla, para mantener a su madre. Hoy día levanta cerca de 218 kilos. Seguro que va a tener batió el récord nacional por más de 40 kilos. Carlos Felipa perdió una pierna en el Braem. Carlos ha sido campeón mundial de 100 y 200 metros planos en militares y salta largo, es un súper atleta.
María Fernanda Reyes, su mamá vendía raspadillas en la playa, en Macaja, en Miraflores, y los malditos de los tablistas la tiraban al agua a los 5 años. Hoy día es quinta en el mundo en longboard y tiene 20 años, va a la universidad. Y finalmente María Belén Basso es de acá, de Paracas, ya clasificó a los Panamericanos, es excelente en windsurf y la verdad todo esto lo hacemos por ellos, ¿no? Es quizás la mayor motivación porque Lima 2019 es de todos los peruanos y de aquí jugamos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y efectivamente siempre nos has señalado que tu principal motivación son los chicos, los deportistas del Perú. Alfonso. Gracias. Buenos días a todos. Quiero comenzar felicitando a IPAE y especialmente al equipo de competitividad que lidera Fernando Zavala, que me consta han hecho un trabajo espectacular para presentar una propuesta viable para cambiar al Perú en beneficio de los ciudadanos, es lo que importa. A mí me toca hablar de logística y competitividad de la logística y no puedo comenzar sino diciendo que el Perú ya tomó una decisión importante que fue de la apertura comercial. El Perú tiene 19 TLCs firmados con 53 economías. Eso nos ha permitido un crecimiento, yo me olvido de la presentación, un crecimiento en nuestras exportaciones, como lo ven, de manera importante. ¿Cómo se grafica esto? Las exportaciones desde el 2001 al 2017 han crecido 6 veces, mientras que el PBI peruano solamente lo ha hecho en 2.3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que las exportaciones peruanas son una fuente importantísima del crecimiento del Perú en beneficio de todos. Como digo, las exportaciones y el comercio exterior en general lo que hacen es dinamizar la economía, nos hacen un mejor país. Pero tenemos retos para seguir creciendo. Los retos son que vemos acá el ranking de desempeño logístico y estamos coleros, pues estamos muy mal, en el puesto 83 de 160. Lo grave es que en el último año, en este año, hemos retrocedido 14 puestos en ese índice de competitividad. Entonces se hace cada vez más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esto? Primero quiero decir que tenemos una concentración en el puerto del Callao donde se mueve el 90% de la carga contenerizada del Perú. Eso ya constituye hoy un cuello de botella y saludamos que, por ejemplo, hoy existan otras iniciativas como el puerto de Paita, que opera bastante bien. Ahora veremos operar al puerto de San Martín de Pisco de manera importante también, nos ayudará. Pero ¿qué es lo que sucede acá? ¿Por qué estamos tan mal en esto? Estamos jalados en tiempos, movimientos y costos. Fíjense en el cuadro, vemos cómo andamos con respecto a la región, con respecto a la Alianza del Pacífico y digamos somos los más caros en costos en la Alianza del Pacífico y no he querido poner acá en este cuadro los tiempos que representan también más costos, somos los que más demoramos en procesar que tiene costos. ¿Y por qué se da esto? Porque tenemos infraestructura deficiente. Vemos, en primer lugar es infraestructura deficiente, pero también vemos seguridad. Hay cupos, los almacenes están fuera del almacén, entonces te cobran cupos, te roban, los movimientos largos hacen que estemos sujetos a asaltos y otras cosas. Y tenemos falta de aplicativos que nos puedan permitir ser más ágiles todos los trámites. Entonces acá están los 3 temas de tecnología, ¿no? Entonces quiero contar rápidamente una anécdota que me pasó hace poco sobre el Callao. Tuve la suerte de que me invitaran a hacer un paseo en el VAP Unión, lindo, el buque escuela, una maravilla. Claro, cuando estábamos por zarpar entraba un buque de Merckx, inmenso el buque. Y claro, el VAP Unión, así como cualquier otro barco militar que tiene el Perú, no puede zarpar
mientras esté entrando un contenedor. ¿Qué sucede? Que tenemos un canal único donde transitan las embarcaciones, tanto de la base naval como del puerto del Callao. Tenemos un canal que se draga. ¿Qué pasa en un conflicto armado? No quiero ni pensar si se hunde un barco en ese canal. Entonces, estratégicamente, esa base no puede seguir ahí. Poco se habla de eso. Tiene un espacio muy grande hacia el norte del RIMAC, en la misma base, urgente sacar a la base de ahí y mover almacenes, infraestructura que nos pueda dinamizar esto. Se resuelve muy fácilmente. Eso es solamente gestión y quisiera yo invocar a que se tomen ese tipo de decisiones en esto. Dentro de las exportaciones, acá destaca, por supuesto, la agroexportación, que mientras veíamos que las exportaciones crecen a 6 veces y mientras que el PIB solo a 2.4, estas lo hacen a 9.3 veces. Claramente el motor de esto ha sido en los últimos años las agroexportaciones, que hoy día superan los 6.000 millones de dólares. Y estas, además, traen consigo una generación de trabajo muy importante, 800.000 puestos de trabajo en solo 170.000 hectáreas. Por lo tanto, es inexplicable que queden detenidos por falta de decisiones, proyectos de infraestructura como la irrigación de Majes, Chavimochi 3 y el tan esperado y tan demorado proyecto de Agua Grande de Ica. Los iqueños han hecho un esfuerzo propio para desarrollar su inversión y lo que se requiere ahora es fortalecer esa cuenca y eso también está parado urgentemente, lo mencionó Leoní como uno de los temas urgentes. Y este éxito de agroexportación ha venido por varios factores, pero a pesar de muchas cosas, me estoy demorando un poco más, pero no quiero dejar de decir esto, tuvimos reforma agraria, tenemos rigidez laboral, tenemos fraccionamiento de las tierras. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo bien? Los desiertos estaban vacíos y al estar los desiertos vacíos se permitieron las irrigaciones. En esas irrigaciones es de donde proviene casi toda la agroexportación del peruano. Tenemos un régimen de promoción agraria con fecha de vencimiento en el año 2021. Hoy día quien toma una decisión de inversión en agricultura está sujeto a no poder contratar gente en el futuro porque el régimen ya no está hecho. Entonces, tenemos tareas pendientes, ¿no? Continuar con estos proyectos, el régimen de promoción agraria que sea permanente, el uso racional del agua. Hay mucha complacencia con la informalidad en general y en el uso del agua en el Perú con los microfundos. Y finalmente, yo quiero solamente pasar ya en mi última lámina a las propuestas, ¿no? Tenemos que elevar la categoría de los organismos reguladores, hacer las ventanillas únicas. No podemos estar revisando a todos los contenedores que pasen y porque el canal verde es la excepción. Y en torno a seguridad, una zona logística portuaria del Callao que tengan las competencias, que le quite las competencias a las otras entidades como Ministerio de Transportes, como municipalidades, gobiernos regionales. Es urgente modernizar el Callao, puerto del aeropuerto, que es la ventana del Perú. Gracias. Me pasé un poquito. Leoní, tú nos has hecho una presentación en la cual abarcas unos proyectos que no son ni el 10% de la brecha infraestructura que tenemos, y en ese 10% descubres una serie de trabas y de problemas y que son un poco la explicación de lo que pasa a nivel general en el Perú a la hora de implementar infraestructura. Entonces, la pregunta es, tienes unas propuestas de mediano o largo plazo, pero los plazos nos comen, o sea, tenemos que sacar adelante esos proyectos. Dentro de tu lista corta, ¿qué cosa es lo que priorizas? Creo que claramente por su impacto en competitividad y por ser Lima y el Callao una gran metrópolis, yo haría un clúster con todos estos proyectos que tienen que ver con el puerto, el anillo periférico vial, en fin, los empaquetaría y haría una cosa parecida a la de Copal. O sea, eso debería tomarte 2 meses desde que tomas la decisión. La pregunta del millón es,
tenemos esa decisión, queremos inversión privada en esto, o el Estado va a empezar a hacer todo por obra pública, como se anunció recientemente. Creo que es un tema de decisión política. Las decisiones son difíciles, pero hay que tomarlas. Y en la medida que se conversen y haya consenso, deberían salir. Pero el kit del asunto en el Estado, y se dijo en la primera sesión cuando se habló de integridad, es el tema de la responsabilidad, ¿no? El accountability. Cuando hay muchas manos metidas haciendo un almuerzo, no se sabe quién es el mérito y de quién es el fracaso. Claro. El éxito de Copal es que cualquier cosa, buena o mala, lo miramos a Carlos. Y creo que eso es bien importante. Tenemos que saber quién va a ser el dueño de ese proyecto. Diluida la responsabilidad y por lo tanto muy diluida. No se puede. De acuerdo. Y entre las instituciones también hay un peloteo, ¿no? O sea, entre Contraloría... Contraloría cumple un rol distinto, digamos, pero si tú tienes una concesión, creamos todo este sistema regulatorio con la idea de que fundamentalmente iría tarifas, pero lo cierto es que hoy día los reguladores son administradores del contrato. Entonces tú presentas un expediente técnico al regulador, el regulador opina, después va al Ministerio de Transportes, el Ministerio de Transportes opina, tienes que regresar al regulador, si implica una adenda, además te tienes que ir al Ministerio de Economía y a la Contraloría, y cuando terminas todo esto sale hasta el Defensor del Pueblo a hablar. Entonces, evidentemente, así no se puede trabajar, no se avanza. Una adenda para modificar plazos puede tomar 2 años. Para cuando te llegó el momento de firmarlo, ya no te funciona nada. Los concesionarios contratan 300 ingenieros para hacer expedientes técnicos, y yo siempre digo que esto es como que tratáramos de contener un río en una manguera, ¿no? Presentas 300 expedientes técnicos y al frente tienes a un funcionario de la Dirección General de Aviación Civil que tienen que aprobar los 300. Entonces, los planes que yo dejé en Aeropuertos de Perú hace 7 años y que continuó la nueva administración con mucho éxito, recién se van a empezar a ejecutar y están listos. Y sabemos que necesitamos hacer un aeropuerto nuevo en Chiclayo, el dinero está ahí, eso está en un fideicomiso con lo que paga LAP. No se necesita dinero. ¿Y por qué no pasa? Y todo el mundo lo dice en privado, pero no se dice en público. Entonces, eso también se dijo en la primera sesión. Los problemas no se resuelven mientras no se ponen sobre la mesa. Y hay que empezar a hablar un poquito más en voz alta, porque el Estado que tenemos no funciona. No funciona. Para esto no funciona. Bueno. Carlos. Carlos, tú eres una luz de esperanza, tu trabajo hace una luz de esperanza en el Perú frente al reto que tenemos de cerrar esa brecha. Y es una luz de esperanza porque hay algo que ha funcionado, y ha funcionado, o sea, tienes elementos, tienes acuerdo gobierno a gobierno, tienes buenos contratos, y tienes empoderamiento y tienes liderazgo. Y eso es muy importante, el tema del liderazgo. Te quería preguntar, y además en el entorno tienes, todo el mundo quiere que salgan los panamericanos y que salgan bien y que la infraestructura quede y que sirva para nuestros chicos. Entonces tienes esa motivación trascendente, digamos. Mi pregunta es, eres como un Gareca más o menos que todo el mundo quiere que gane la selección, ¿no? Pero a pesar de todo eso, has tenido trabas, has tenido problemas. A ver, ¿cuál es la principal traba que has tenido en el desarrollo de este proyecto? Bueno, ¿o estás teniendo? No, trabas y problemas hay todos los días, desde el día que empezamos hasta el día que terminemos. O sea, son varias cosas que se van presentando, explicar. Este es un mix en un proyecto que tiene una fecha de término donde todos nos vamos a quedar desempleados, ¿no? Donde tienes que tener una mística de la gente que solamente piensa en los juegos. Y a veces pues hay en algunos lados gente que no entiende, entonces hay que convencer, hay que persuadir. Entonces, este es un ejercicio diario, permanente que tenemos, pero también tenemos satisfacciones. Por ejemplo, en septiembre empezamos con los voluntarios. Entonces, todos los juegos se mueven gracias a los voluntarios. Y el Perú necesita 12.000 voluntarios para los panamericanos y 7.000 para los panamericanos. Empezamos el 11 de septiembre y había que lograr llegar a entre 40.000 y 50.000 voluntarios, ¿no? Para poder ubicarlos, escoger, algunos pues no eran tan buenos. Bueno,
la respuesta, no sé cuánto se les ocurrirá, en la mente de ustedes pueden haber varios números, ¿no? 19.000 voluntarios en total. Bueno, se han inscrito 60.000 personas, ¿no? Para voluntarios. 60.000 personas es mucho más de lo que ha habido en varios de los juegos anteriores. Entonces, eso te compromete y te motiva muchísimo más a seguir con este impulso. Tenemos casi 4.000 voluntarios del exterior y hemos ido a provincias y seguimos captando. Entonces, estas cosas te ayudan a vencer las dificultades que van a haber, estoy seguro, aparecen todos los días. Y, bueno, recalcar también el trabajo con la Contraloría es un trabajo permanente e incluso la Contraloría está capacitándose, por ejemplo, para todos los temas del PMO, estos nuevos sistemas de innovación. Ellos han venido gente de Inglaterra, ¿no? Incluso entiendo de la Contraloría inglesa, para explicar, porque este sistema es distinto y queremos que esto sea un legado. Nosotros nos los encontramos, teníamos muy claro que si íbamos por el método tradicional no podía ser. El verano del 2017 fue horrible porque todavía no cerramos los contratos y una vez que firmamos estamos trabajando con mucho espíritu, con mucha energía y la base fundamental es el equipo que uno tiene y poder amalgamar gente del sector privado con el sector público. Eso ha sido también uno de los retos, ¿no? Porque el sector público está acostumbrado a cumplir con los reglamentos y yo no tengo ninguna observación en toda mi vida. Perfecto, pero resultados necesitamos. Gracias, Carlos. Alfonso, tú me comentabas en las reuniones que que tus desarrollos en el sector agrícola, que son realmente notables, y hablabas del desierto de Ica y de las cosas que se habían hecho ahí, y decías, esto ha sido pura iniciativa privada, hemos tenido casi cero apoyo, nos hemos traído la tecnología de Israel, hemos traído formas de riego, y todo esto es lo que luego ha surgido y se ha convertido en exportación y en divisas y en recursos para el Perú. Y mi pregunta es, ¿qué te hubiera gustado, qué te gustaría tener como apoyo de infraestructura del Estado para que en concurrencia con lo que estás haciendo podamos avanzar más rápido? Gracias. Bueno, claramente acá, infraestructura logística, vemos que hay mucho campo para mejorar y claramente hay espacios de quick wins, ¿no? Se puede ganar rápido en esos. Hay temas más de fondo para ese sector que tienen que ver con el agua, por ejemplo, y con la infraestructura. La cordillera de los Andes divide la zona más húmeda del mundo con la zona más seca del mundo, ¿no? Entonces, las oportunidades están para seguir creciendo en irrigaciones que trasvasen de un lado al otro de la cordillera de los Andes el agua. Pero también tenemos muchas oportunidades de mejorar en el racionamiento del uso del agua. Hoy día el mundo no puede concebir un desperdicio, un uso irracional del recurso más preciado que todos tenemos. Y lamentablemente vemos que hay pues mucha ineficiencia en ese uso. Entonces hay lotes, yo soy testigo de excepción, donde en el valle donde estoy en el norte, se siembra arroz en zonas no aptas, quiere decir sobre arena. Eso hace que consuman 6 o 7 veces más volumen de agua que un cultivo tradicional, racional. Solo el 12% de las tierras agrícolas en el Perú tiene riego tecnificado por goteo, por ejemplo, campos para mejora. Hablando de otros retos, el sector agro ahí es principalmente un generador de mano de obra. O sea, el costo individual más importante es el recurso humano. Y el recurso humano es poco productivo por el nivel de educación. Entonces, una de las mejores iniciativas que ha tenido en política pública el Estado peruano o el gobierno peruano ha sido el tema de obras por impuestos. Nosotros, en el sector agrícola, vemos que es fundamental para que el ingreso de nuestros trabajadores suba,
porque hay oportunidades, hay una remuneración fija y una remuneración variable. ¿Cómo hacemos para que los trabajadores puedan alcanzar y beneficiarse de la remuneración variable? En zonas más desarrolladas como en Ica ya se tiene personal muy especializado que gana 5, 6 y 7 sueldos mínimos, y además hay igualdad de género, trabajan esposo y esposa, hombres y mujeres, con lo cual los ingresos familiares son mayores. Pero para eso necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en obras por impuestos, estamos haciéndolo en educación para elevar justamente eso. Alfonso, el tiempo nos gana y quiero un poco las conclusiones del equipo ya han sido: necesitamos evidentemente otro marco legal para poder, no para no estar controlados, sino para poder avanzar. Necesitamos una conjunción muy fuerte entre Estado y empresa privada y sector privado. No podemos seguir viendo, o sea, tenemos que poner el Perú como objetivo y tenemos que poner los intereses del Perú por sobre cualquier ideología y sobre cualquier cosa. Luego, tenemos que establecer responsabilidades claras cuando nos embarcamos en el desarrollo de infraestructura, pero lo más importante es que, volviendo a esta y digamos, tomando las palabras que acabamos de escuchar del señor Cadenas, no somos más, no somos menos competentes, lo que no estamos es alineados. Nos tenemos que alinear por el Perú para poder cumplir con las metas de esta brecha y cerrar esta brecha de infraestructura. Creo que hemos entendido todos eso, y aquí veo que quedan 3 minutos. Entonces, nos han regalado esto, y entonces me quedó, y aprovecho, Leoní, porque tú dijiste, tú nos hablaste soltaste un comentario de los acuerdos de gobierno a gobierno, y entonces la pregunta es: ¿qué te preocupan de esos acuerdos y cómo se diferencia el acuerdo de gobierno a gobierno que ha trabajado Carlos versus lo que a ti te preocupa? A ver, a mí me gusta siempre hablar claro, ¿no? Yo creo que en el pasado, en el Perú, quienes somos más viejos, recordamos esos acuerdos gobierno a gobierno que están medio prohibidos, además por la ley hoy día, pero hay que estar atento, que vienen atados con financiamiento, con proveedores exclusivos, en fin. Los acuerdos gobierno a gobierno deben darnos aquellas capacidades que no tenemos, pero deben permitirnos acceder a todo lo que tiene el mundo, en financiamiento, en proveedores. Y ese es el mecanismo que se ha usado en Copal, y yo creo que es parte del factor de éxito. Hemos tomado lo mejor y es absolutamente competitivo. Entonces, ese mix hay que preservarlo y hay que poner siempre, ¿no?, ponerlo ahí al frente, porque en el pasado hemos tenido experiencias distintas, y a veces cuando se habla de gobierno a gobierno hay los que se confunden y piensan en esos esquemas del pasado. Nada más. Perfecto. Y Carlos, una pregunta: infraestructura es tecnología. ¿Qué es lo más tecnológico que has tenido dentro de tu proyecto? ¿Qué tecnología te han facilitado que te haya deslumbrado, digamos? Bueno, todos los procesos se hacen por internet sin contacto con los postores. Más aún, cuando empiece el proceso, a todos nuestros funcionarios se les prohíbe tomar contacto, y aquel que haya tomado contacto porque se detecta, a un lado, ya ha sucedido. O sea, ¿no? Eso es transparencia. Eso es transparencia, todo por la página ¿no? Todo se hace por ahí. El juzgamiento también se hace a distancia. Este proceso, lo único que es, a la hora que teníamos ya las listas cortas, en un lugar, en una sala de reuniones, cada postor explicaba en un formato todo grabado a los evaluadores qué pensaban hacer, cómo pensaban hacer y cuáles eran sus ideas. Después de eso se lanzaba ya la propuesta final, y los perdedores tenían la posibilidad de pedir que se les explique por qué no ganaron. Entonces, algunas de las empresas que no ganaron, porque en estos 5 proyectos importantes de 1.300 millones de soles, digamos, querían saber, y algunas de estas empresas se explicaron y a la siguiente oportunidad o subsiguiente ganaron.
Entonces, yo creo que eso ha sido también uno de los múltiples detalles que hay en este tipo de contratos. Además, el project manager del proyecto comparte oficinas con el project manager de la constructora y todo se define ahí. Y yo quería también aprovechar ya estos escasos segundos. Primero tenemos un stand donde estamos mostrando todas las obras, van a estar nuestros grandes atletas, y después, por acá está Javier Salazar de Vesco Besalco, porque los invitamos mañana, los que quieran ir a CADE, a visitar las obras en la Villa Panamericana, donde van a poder ver en directo y subir a las torres, y ver cómo están quedando los departamentos, porque también esos departamentos, la idea es ponerlos en un programa de vivienda que se puedan dejar un legado, y el gran terreno que hemos liberado al hacer las torres más compactas, son 90.000 metros cuadrados a $500 el metro. Esto va a permitir cambiar esa zona de la ciudad de Villa Salvador y convertirlo en algo que vale la pena. Ya el metro cuadrado en la zona ya está subiendo de precio. Extraordinario, Carlos. Muchísimas gracias. Quiero que la gente se quede con la palabra confianza en la cabeza. Tenemos que recuperar la confianza unos a otros, empresarios, sector privado, Estado, de la mano para desarrollar la infraestructura del Perú que tanto lo necesita. Muchas gracias. Gracias.